antes de decir el SEO no funciona, lo primero que yo te recomiendo es preguntarle a Francisco del Campo. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Un placer estar otra vez aquí con vosotros. Y o preguntarle también a Víctor Benítez. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Vamos a hablar de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que saber antes de decir lo del SEO no funciona, el SEO es una estafa, el SEO ha muerto o cualquier otro tipo de ataque al posicionamiento orgánico en Google que sea injusto. Porque es verdad que hay veces que no tiene sentido, ya haremos un programa de eso. Hemos hecho ya un programa de eso, pero hoy vamos a hablar de qué le podemos pedir al canal y cómo podemos medir lo que le hemos pedido, de cómo se montan los objetivos, de qué es un buen objetivo en SEO y de cómo medirlos, que tiene bastante chicha, aunque parezca que no. Empecemos por el principio, Fran. ¿Qué sería exactamente el objetivo SEO? ¿Por qué es importante montarlo? ¿Qué es un objetivo? ¿Qué es un KPI? ¿Qué es una métrica? Cuéntanos un poco, le metemos contexto y luego le damos duro. Vale, muy bien. Pues nada, pues para comenzar, ¿no? Un poquito de pues, básico, ¿no? Pues un poco qué son los objetivos SEO, ¿no? Pues al final, pues unos fines, unas metas específicas, medibles en un determinado tiempo, ¿no? Establecer al final en el proyecto, ¿no? Una serie de objetivos que nos ayuden a, bueno, conseguir esas metas, esas propuestas y aquí remarco sobre todo lo de medibles y específicos, algo que es muy importante a la hora de llevar a cabo los objetivos. Por ejemplo, de manera general, no es lo mismo hablar de incrementar el tráfico orgánico de una web, por ejemplo, que de, bueno, pues crecer un 40% de las sesiones orgánicas respecto al mismo periodo del año pasado, ¿no? Al final es importante, bueno, pues llevar, ¿no? Todo un control, ¿no? de esa medición, establecer unos objetivos reales, medibles. Gracias a ellos, ¿no? Por un lado, nos permitirán tomar decisiones coherentes y encaminadas a lo que es mejorar el proyecto, y por otro lado, pues poner un poco el foco en aquellas estrategias para poder alcanzar esos objetivos, ya bien sean leads, conversiones, tiempo de carga, aquellos que sean relevantes para el proyecto, ¿no? Y para ello, pues es importante, ¿no? Diferenciar entre métrica, KPI y objetivo, ¿vale? En este caso, cuando hablamos de objetivo, pues es el resultado, ¿no? Que esperamos llegar a cumplir o esperas llegar a cumplir. Por un lado, y por otro lado tenemos el KPI, ¿no? Que es un indicador clave de rendimiento que te permite, pues, bueno, saber cómo está, cuál es el estado del proyecto un poco, ¿no? Cómo lo estás haciendo, cómo estás haciendo con tu estrategia SEO para poder alcanzar ese objetivo, ¿vale? Tiene una relación realmente estrecha con los objetivos de la empresa en este caso. Por ejemplo, pues, las sesiones orgánicas. Y por otro lado, pues una métrica que es un valor, puede ser un número, un porcentaje, que, bueno, que utilizamos en SEO, pero bueno, también se usa en marketing en general para conocer o comparar procesos, como puede ser, pues, un ejemplo, pues, las impresiones, en lo que es el caso del SEO, ¿vale? En este caso, los KPIs y las métricas están relacionadas entre sí, pero a la vez también presentan diferencias, ¿no? Como pueden ser, pues, los KPIs son métricas, pero no todas las métricas tienen por qué ser KPIs. Eh, y bueno, pues aquí en este caso, pues es muy importante centrar, ¿no? Tanto los KPIs como los objetivos para poder llegar a conseguir, bueno, pues aquellos objetivos que desde tanto la parte de SEO como de la empresa, pues se llegan a establecer. Los KPI serían como las métricas más importantes y entiendo que los KPIs te los predefinen los objetivos, ¿no? Porque al final tú marcas unos objetivos que soy aquí quiero llegar y con el KPI lo que haces es saber dónde hay que mirar para saber si los estás alcanzando, ¿no? Sería algo así. Vale, Eso es. un apunte de esto y a la vez preguntaros si estáis de acuerdo. Algunas veces lo que pasa cuando hablas con los responsables de los negocios, no con alguien de SEO, hay como dos maneras de marcar los objetivos SEO. Es decir, hay una manera que son objetivos de SEO como canal de marketing de una estrategia que va un poco más allá, es decir, SEO me tiene que traer 150 euros, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay objetivos puros de SEO, que es qué tiene que pasar en SEO para yo conseguir el objetivo anterior. Por ejemplo, quiero hacer 150 euros en SEO. Y para que eso pase, tengo que conseguir 250 sesiones orgánicas
desde SEO, por ejemplo. Son dos objetivos, los dos son atribuibles a SEO, pero no es lo mismo el primero que el segundo. El primero se lo tendríamos que pedir como tal, como al responsable de SEO, y digamos que el segundo es lo que tiene que conseguir el responsable de SEO como tal, o lo que tendría que conseguir el responsable de SEO con su equipo. Hay uno que es como más micro, de decir, oye, SEO tiene que conseguir 220 sesiones orgánicas, y hay otro que es un poco más macro. Pero la realidad es que sí que están muy relacionados, porque si SEO no tuviera el objetivo de conseguir 150 euros, el objetivo que está por debajo de las sesiones podrían ser sesiones que no trajeran dinero. Y entonces, digamos que no estarían alineados. Y entonces, después de esto, uno, confirmarme si estáis de acuerdo, y dos, el objetivo primero, el de SEO tiene que dar no sé cuántos euros, ¿pensáis que los tiene que poner SEO o los tiene que poner un CMO, por ejemplo? Toma pregunta, para calentar. Venga, le doy yo. Es que al final, por ejemplo, si hablamos de ingresos, hay varios factores. O sea, primero necesitas que haya tráfico y eso del canal que sea. En este caso estamos hablando del tráfico orgánico. Pero luego necesitas que una web sea usable, necesitas que la conversión sea correcta, necesitas que los productos que, por ejemplo, se encontrasen en la categoría que correspondiese también fuesen buenos. Si estamos en periodo de rebajas, hay más probabilidades de compra. Entonces, al final, lo único que podemos, o que tenemos que tratar de cumplir los SEO es el aumento del tráfico cualificado. Entonces, yo creo que eso de justo los ingresos es difícil de atribuir 100% al SEO. Si establecemos que siempre va a haber un 5% de porcentaje de conversión, por ejemplo, pues sí que puedes hacer ahí una regla de 3 y decir, pues entonces si aumentamos X el tráfico SEO, pues vamos a aumentar aquí los ingresos, pero no tiene por qué ser siempre así. Entonces yo creo que ahí estaría el SEO mejorando el posicionamiento, trayendo más tráfico, pero luego también tenemos que contar con el CMO, con quien corresponda para que la tasa de conversión se mantenga, mejore para tener más ingresos. Vale. A ver cómo avanzamos para que no os escapéis. O sea, sí que me parece un buen escenario el que comenta Víctor de, oye, el SEO, o sea, un objetivo que sí que puede alinear por completo SEO con negocio sería, oye, Víctor, consígueme el doble de tráfico del que tenemos sin que me baje el porcentaje de conversión, porque 100% de acuerdo con vosotros en que efectivamente se relacionan un montón de disciplinas. Ya hemos hecho un programa sobre esto, de hecho, de oye, cómo otras disciplinas se enganchan con el SEO, 100% de acuerdo. Y es muy complicado a veces como cualificar desde la misma palabra clave a dos personas que pueden buscar lo mismo y estar en intenciones diferentes y que no encajen 100% con nuestro potencial cliente. Eso es imposible de controlar y creo que esto es algo, además, que muchas empresas deberían entender muy bien, que el SEO lo puedes controlar hasta cierto punto, pero hay un cierto punto que no vas a poder controlar tanto, no vas a poder segmentar tanto y entonces es muy difícil decirle a un SEO, oye, tráeme el mismo tráfico, pero que sean de empresas más grandes o de clientes con más dinero, ¿vale? Eso es verdad que es complicado. Y además está muy enganchado con los objetivos y lo que le puedes pedir al SEO. O sea, que incluso es un buen debate. Pero creo que sí que el equipo SEO tiene que ser capaz de hablar con su CMO como para establecer unos escenarios, ni siquiera voy a llamar objetivos, unos escenarios, un contexto de qué tiene que pasar para que SEO se alinee lo máximo posible con el negocio y para que ese tráfico de SEO no me baje mi porcentaje de conversión, porque sean las keywords más transaccionales que más encajan con mi negocio, con más intención de compra respecto a otras, etcétera. Como para que, si yo digo quiero ganar 150 euros, saber más o menos qué tiene que pasar con SEO para llegar a un escenario medianamente alcanzable. ¿Cómo lo veis esto? Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El CMO al final tiene mucha más información que nosotros, bueno, en este caso que los SEOs, tiene una visión mucho más amplia y en ese caso, pues, conocer, ¿no? Ya no solo el CMO, sino conocer el negocio, conocer las excepcionalidades, los stock, cómo funciona incluso la logística, las amenazas, las debilidades, todo eso lo que te hace, ¿no? Poner el foco
y ser conocedores de que al final tú eres una parte muy importante, pero esa parte puede hacer que sumen, bueno, puede hacer, no, suma en el resto de partes. Entonces, es muy importante y saber que un cambio nuestro puede afectar a, imagínate, conseguimos aumentar el tráfico, pues, yo qué sé, 200% y no tenemos stock. ¿Qué pasa? Pues al final eso también hay que tener en cuenta todo, por eso es muy importante a la hora de saber los objetivos, trabajarlos, es decir, poder trabajarlos con el CMO, pero a la vez, bueno, que estar alineados un poco a lo que es el negocio, pero al final, pues creo que es la clave, ¿no? Que el SEO sume para conseguir los objetivos, tanto los propios que se le asignan como los objetivos de la empresa. Os preguntaba todo esto para llegar un poco a este punto, a entender que no puedes hacer buenos objetivos de SEO si no tienes los objetivos que están encima, ¿vale? Y es imposible decir, oye, vamos a conseguir lo que sea si eso no está alineado con alguien que te diga, oye, la empresa este año quiere conseguir esto. Y si la empresa no lo tiene claro, que muchas veces no lo saben, y tú les preguntas y dicen, pues vamos a hacer el doble, porque al final el coste de decir el doble, de decir un 20% es el mismo, por lo menos sí que las prioridades, de oye, de todo lo que tú tienes, ¿qué tiene más margen? ¿Qué tiene más demanda? ¿Qué te interesa más sacar o de qué tienes más stock, como decía Fran? Entonces haces una combinación de todo ello y entiendes que, oye, para este año la vertical que más nos interesa es este en concreto. Oye, este año no queremos crecer tanto en pedidos como en rentabilidad. Entonces nos interesa más la parte del SEO que la parte del paid. ¿Qué nos está trayendo paid que nos falte en SEO? ¿Vale? Y entonces de ahí sacamos URLs o keywords o lo que sea como para trabajar por ahí. Pero sí que tiene que haber una parte por encima antes de llegar a la parte vuestra pura, que es por debajo, y ya a partir de ahí lo hacemos. Y creo que luego puede haber unos objetivos que van en paralelo a esto, que no tenga que ver tanto con el negocio y que también pueda ser como deseo, como cosas de VPO o cualquier otra cosa que a nivel SEO pueda ser buena para SEO puro, aunque no esté tan relacionado con el este. Que te salga una mezcla de vamos a ayudar al negocio y aparte SEO tiene otras oportunidades que podamos mejorar de nuevas fuentes de negocio que hoy no tenemos, pero que sabemos que tienen demanda y que igual en el futuro nos interesan, por ejemplo. Tiene sentido. Vale. Llegados a este punto, el siguiente paso sería preguntarnos cómo establecemos esto, porque creo que aquí se abren dos patas que son diferentes, que es proyectos con histórico y proyectos sin histórico. Pero más allá de eso, ¿qué información necesitamos para establecer estos objetivos? ¿Por dónde empezaríamos? Pues al final aquí existen, ¿no? A la hora de establecer los objetivos, diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de objetivos que podemos utilizar en lo que es el canal orgánico, en este caso el SEO. Objetivos de resultados, objetivos de rendimiento y objetivo de proceso. Sí, por poner un poco ejemplos, objetivos de proceso que ya tú anteriormente, Jorge, has mencionado, lo que es, por ejemplo, el WPO, son todos aquellos procesos, todas aquellas ejecuciones SEO que como objetivo tienen la mejora del posicionamiento y que, bueno, que también pueden influir en otras cosas como la experiencia de usuario, por ejemplo. Objetivos de proceso como plantear una nueva arquitectura o un menú, hacer una optimización on-page de todas las páginas relevantes, mejorar el enlazado interno, el inbuilding, conseguir varios enlaces de calidad. Entonces, esos son procesos, acciones que hay que realizar, pues bueno, para al final que esas métricas que hablábamos al principio, pues mejoren y, bueno, sobre todo entre las métricas las KPIs. Luego, bueno, pasamos a los objetivos de rendimiento. Tenemos, pues bueno, alcanzar un número de keywords por ejemplo, en el top 3, en el top 10 o en el top 20. Esto con herramientas como SEMrush, Ahrefs o Search Console se puede ver. Sobre todo en SEMrush, Ahrefs nos pueden ayudar cuando el posicionamiento es más bajo y no tenemos datos en Search Console. Uno muy típico de rendimiento, que es alcanzar unas determinadas posiciones para las keywords que consideramos más importantes, para las keywords más relevantes de negocio. Otros que no tienen tanto que ver con el posicionamiento pueden ser como, por ejemplo, conseguir resultados enriquecidos, rich snippets, para diferentes resultados de búsqueda, para que al final sean más atractivos de cara a los usuarios, puedan hacer clic y al final consigamos ahí más tráfico, lo que viene siendo pues una mejora de los CTRs. Cuando todo esto, esta combinación de objetivos de rendimiento, pues mejora, al final tenemos lo que realmente queremos, que son los objetivos de resultado.
Estos objetivos de resultado normalmente son los que se estipulan con los clientes, con las empresas, que son los de, pues, por ejemplo, alcanzar un porcentaje de visibilidad determinado según nuestras keywords más importantes, que eso lo podemos ver prácticamente todas las herramientas SEO lo tienen. Nuevamente cito SEMrush, Ahrefs. También tenemos el tráfico estimado, también en las mismas herramientas. Y luego tenemos como un poco el clásico de los más clásicos en objetivos de rendimiento, que es el aumentar el tráfico orgánico. Aumentar el tráfico orgánico, en primer lugar, el proceso del tráfico orgánico siempre es genero impresiones y después esas impresiones me traen clics y esos clics más o menos son las sesiones en Analytics. Y al final, hilando un poco con lo que hablamos al principio, estas sesiones acabarán trayendo pues esas conversiones, tanto si es en leads como si es en transacciones e ingresos. Por engancharlo con lo que hablábamos antes, podríamos decir que hay unos objetivos de negocio donde SEO no entra, que se aterrizan en objetivos de resultados, que es lo que negocio le pide a SEO, y los objetivos de rendimiento y de procesos son los que ayudan a conseguir los objetivos de resultado. Es decir, y creo que aquí hay algo importante para decirle a la gente, que es, igual de importante es que tus objetivos de negocio lleguen a SEO y que definas muy bien con SEO tus objetivos de resultados. Igual de importante que esto es que no te metas en los objetivos de rendimiento y en los objetivos de proceso. Porque cuando alguien que no sabe de SEO y no trabaja SEO se mete en esto, es cuando empecemos a corromper un poquito el trabajo puro del SEO. Entonces, creo que los objetivos de rendimiento y de proceso solo los tiene que hacer el equipo de SEO. Y los de resultados son conjuntos y los de negocio, por supuesto, los de SEO ahí no deberían pintar mucho. Si empiezas a preguntarle a los de SEO, oye, ¿qué quiero hacer este año? Mal vas. Pero algo así podríamos hacer, ¿no? Tendría sentido. Sí. Vale, Sí. y entonces os pregunto, Víctor, los objetivos de rendimiento y resultados, ¿cómo cambian en un proyecto que acaba de empezar o en un proyecto que ya tiene histórico? Porque creo que es bastante más fácil hacer un objetivo de resultados sabiendo qué es lo que han pasado los 12 meses anteriores que cuando empiezas de cero. ¿Qué consejos le podemos dar a alguien que acaba de sacar una web? Imagínate que estamos publicando la web hoy. ¿Cómo podemos, de dónde sacas información y cómo puedes hacer un análisis previo como para estimar qué puede pasar? Que por supuesto los objetivos que te pongas con esto, si normalmente hay que cogerlos un poco con pinzas, con estos ni te cuento, porque la realidad luego va a ser la que te ponga en tu sitio, pero por lo menos cómo podríamos intentar hacer un mínimo de estimación. ¿Qué harías tú si arrancas un negocio desde cero y le tienes que poner estos objetivos? Primero tendríamos que tirar del keyword research que deberíamos tener hecho para ver cuáles son, o sea, bueno, conocer el negocio y todo esto, a tener hecho el keyword research y ya ahí determinar, vale, qué número de búsquedas tienen estas keywords al mes. ¿Cuál es la complejidad que serían de posicionar estas búsquedas? Normalmente hay distintas herramientas que te dan una métrica de complejidad, pero normalmente va asociado al mayor volumen de búsquedas, más complejo. Es un poco, suele ser así. Entonces, los objetivos SEO en un proyecto que sea muy complejo, a corto plazo tienen que ser prácticamente todo de procesos y de rendimiento, porque va a ser muy difícil en un nuevo proyecto conseguir rascar mucho al inicio, sobre todo si es un nuevo dominio con nada de autoridad, si es una marca desconocida o a lo mejor una multimarca o un nuevo servicio. Entonces, habría que tirar fundamentalmente de eso, de número de búsquedas y un poco establecer los objetivos por ahí. Vale, venga, pues vamos a avanzar. En este punto ya tendríamos como los objetivos medianamente diseñados, pero para que la gente se lleve como de verdad en qué termina esto, vamos a poner ejemplos de los tres que teníamos. Por ejemplo, objetivos de resultados. ¿Cómo podrían ser algunos objetivos 100% relacionados con el resultado del negocio SEO? Sí, pues los objetivos de resultado, como decíamos, es un poco los que tienes que hablar fundamentalmente con
con el cliente, con la empresa. Y bueno, pues eso, tenemos el objetivo del porcentaje de visibilidad, tenemos el número de objetivo, por ejemplo, de impresiones o de clics, tenemos el tráfico estimado de SEMrush, Ahrefs, tenemos el de alcanzar una cuota de tráfico, pues eso, lo típico de decir, pues queremos crecer un 10%, queremos crecer un 20%. Y como decíamos, pues si eso está asociado a un porcentaje de conversión, pues al final acabaría impactando en el negocio. De estos de resultados, a mí hay uno que me gusta mucho, que recomiendo a la gente que lo tenga en cuenta, y es cuánto creces en tráfico o en negocio o en leads o en lo que sea en total, pero luego sacar la importancia que tiene el SEO respecto al resto de los canales. Es decir, que si nos vamos a un más 100.000 sesiones este año y más 1 millón de euros, entender cómo se reparten los canales para saber qué importancia va teniendo SEO respecto a la foto final a medida que vas escalando el negocio. Porque lo normal es que cuanto más escales el negocio, más crezca esto, porque es de los canales como más escalables, que no tiene límite, el límite lo va poniendo tu mercado y a la vez tiene un poco de peligro. Es decir, creo que no hay un escenario perfecto en el cual, oye, pues que sería genial que el SEO fuera el 80% de tu negocio. La realidad es que no. Pero sí que es verdad que a medida que escales, el SEO ha tenido que ir cogiendo importancia respecto a los demás porque tiene muchas menos limitaciones que cualquier otra, donde te puedes encontrar limitaciones o de algoritmo, de presupuesto o de fuente o de base de datos de email o de cualquier otra cosa que va a ir más lento siempre que la demanda. Entonces, si tú mantienes posiciones, vas a mantener tráfico en función de la demanda que haya. Y si la demanda crece, pues tu tráfico crece, tus costes se mantienen y entonces escalas. Y entonces esa relación o ese ejercicio de decir cómo de importante es el SEO en un porcentaje respecto al resto de los canales es un objetivo y a la vez un KPI para mí que yo recomiendo tener bastante en cuenta, la verdad, en cuanto a los objetivos de resultado. Vale, objetivos de rendimiento. Objetivos de rendimiento, pues bueno, son los objetivos que necesitamos cumplir para llegar a los resultados. Tendríamos, por ejemplo, pues eso, mejorar el CTR, aumentar el número de impresiones para que si se mantiene un CTR o mejora, pues aumente el número de clics y con ello aumentar sesiones. Conseguir resultados enriquecidos, alcanzar determinadas posiciones para keywords importantes, alcanzar un número de keywords en top 3 o top 10 o top 20. Al final, lo bueno de utilizar herramientas como SEMrush o Ahrefs u otras, siempre menciono estas dos porque como son las más conocidas del mercado, lo bueno de utilizar estas herramientas es que también te permite compararte con los competidores, que eso es una cosa que tú no tienes acceso al Search Console de los competidores y no puedes ver sus datos, pero en estas herramientas sí. Y si utilizas como estándar a lo mejor SEMrush para compararte con los competidores, cómo has ido ganando tú número de keywords en ese top 3, top 10, top 20 y estos competidores los han ido perdiendo porque quizás tú se los hayas ido robando o ganando, pues es como una métrica que también que está bastante bien. Para esta parte de medición tiene sentido que lo tuyo te lo midas con un Analytics, un Search Console y lo del resto ya sí que cojas herramientas externas, ¿no? Es que eso te puede dar algunas veces algún tipo de error. Si, por ejemplo, tú coges el número de queries o de keywords que tienes en Search Console, a lo mejor te sale 25.000 y dices, pues voy a compararlo con las keywords posicionadas de este competidor en SEMrush. Y a lo mejor ahí le salen 5.000. Y dices, joder, pues yo tengo 5 veces más. Y dices, no, claro, es que SEMrush tiene su base de datos Ya. y tú mismo no tienes ese mismo número de keywords posicionadas. Entonces, normalmente para hacer estas comparativas, lo mejor es tener la misma base de datos y como no podemos acceder a los Search Console de estos competidores, ojalá pudiéramos, que sería todo mucho más fácil, sería compararse dentro de una misma herramienta. SEMrush, Ahrefs, Sixtrix, por mencionar alguna diferente que siempre mencionan las dos mismas. Estoy seguro de que Google haría mucho dinero si saca una versión de pago del Search Console en la que estén todos los datos juntitos para todo el mundo, ¿eh?
Joder, Madre mía. estaría guapo. Vale, y objetivos de proceso. De proceso, que son los más que podemos llevar al terreno, son crear una nueva arquitectura menú en base a un keyword research, hacer una optimización on-page de cada una de las páginas más importantes, mejorar el enlazado interno, el WPO, si creemos que es necesario hacer link building. Son todos esos procesos que realizamos con el objetivo de que mejore el rendimiento. Algunos de ellos podrán impactar en otros canales, como por ejemplo el WPO, si mejora la velocidad de carga, pues normalmente va a haber una mejora de la tasa de conversión. Y digamos que son todos esos procesos a los que al cliente le vamos informando que se van realizando, cuál es el objetivo de cada uno de ellos y que iremos cumpliendo para, como digo, tener unas mejores posiciones y bueno, mejor tráfico. Viendo los ejemplos, incluso creo que muchas cosas suelen ser más tareas que objetivos, que al final son las tareas que hace falta cumplir para conseguir los objetivos de rendimiento. O sea que al final a Sí, lo mejor de aquí lo que te salen es como ya las tareas de trabajo en el día a día, luego qué es lo que hay que conseguir para conseguir esos objetivos de rendimiento que al final provoque los objetivos de resultado, ¿no? sí. Vale. Vale, vamos a abrir otro melón. Que es, oye, genial, ya tenemos nuestros objetivos, ya sabemos lo que queremos conseguir, está todo alineado, ha quedado maravilloso, hemos hecho ya el PowerPoint y ha quedado guapísimo todo. Empezamos el año. ¿Cómo conseguimos después relacionar lo que vamos haciendo con lo que va pasando? Porque la historia de esto es que incluso cuando los consigues como cuando no los consigues, hay algo que nunca falla y es que al final del día el SEO sabe lo que sabe. Y trabajáis tuertos, porque no, o sea, no trabajáis con toda la información, no es un escenario de información perfecta en el que tengas todo controlado, ni muchísimo menos. Hay unos tíos que iba a decir que están en Silicon Valley, pero yo imagino que ya estarán bastante repartidos por el mundo, que son los que se dedican a que no sepamos todo lo que tengamos que saber, porque si no esto dejaría de tener sentido. ¿Cómo tratamos esto respecto a unos objetivos, al diseño de los objetivos y luego a la medición de los objetivos y lo más importante, a dar explicaciones sobre estos objetivos, amigos? Pues esta es la parte más difícil que tenemos los SEO porque incluso con toda la información que tenemos, como dices, no la tenemos toda. Google es bastante opaco en sus actualizaciones de algoritmo. Sí que es verdad que cada vez las va explicando más, pero es muy complicado de explicar. Sobre todo, muy complicado de vender al cliente, porque al final hay acciones que realizas, tareas que realizas, que quizás su impacto no se vea hasta después de varios meses. Por eso, comúnmente en el SEO se suele establecer un periodo de unos 6 meses o incluso a veces más para decirle a los clientes, nosotros trabajamos ahora, pero los resultados no van a ser a corto plazo. A medio plazo, depende de lo que entendamos por medio plazo, pero normalmente suelen ocurrir varios meses o incluso cerca de un año. Sobre todo cuando son cambios estructurales. Cuando son cambios estructurales, muchas veces Google tarda tiempo en asumirlos y es difícil establecer también la causa-efecto, que ese es otro de las complejidades que hay. Eh, hay tantos factores que están actuando a la vez. Hay también muchas cosas que nosotros hacemos a la vez que a veces cuando mejora o empeora el posicionamiento de un grupo de páginas, no podemos atribuir el 100% la causa a una cosa en concreto. A lo mejor también tenemos los competidores, nuevamente hay que sacarlos un poco a la palestra. Si por lo que sea, que es competidor, se ha puesto las pilas, a lo mejor te ganan las posiciones y no es que tú hayas hecho algo mal, es que se ha puesto las pilas. Al final, si tú, me gusta a veces poner el ejemplo de la Fórmula 1, que tú puedes cambiar el motor de tu coche y que vaya como un tiro, pero a lo mejor el equipo rival le ha puesto también otro motor a la vez que va como un tiro. Entonces, es complicado de comentárselo al cliente, de establecer esa relación causa-efecto.
Sí que es verdad que hay elementos básicos que son más fáciles de establecer la cosa. Por ejemplo, el cambio de un title es una cosa que se ve bastante fácil. Tú cambias un title, lo optimizas y si Google te rastrea esa página enseguida, puedes ver si ha venido bien o ha venido mal. Los cambios de contenido y todo esto también suelen verse de forma rápida, pero cambios, como digo, estructurales son más complejos. Y luego, aparte, tenemos todo el tema de la estacionalidad. Si nos fijamos solamente en el tráfico orgánico y estamos en un negocio estacional, por ejemplo, de gafas de sol, a medida que llegue junio, sí o sí vamos a ver crecer el tráfico orgánico. Estemos como estamos posicionados, salvo que haya un descalabro. Lo importante aquí, de cara a vendérselo de analizarlo nosotros mismos también y de vendérselo al cliente, la clave es hacer lo que se suele hacer, que son las comparaciones de año con año. Al final, comparo junio del año pasado con este mes de junio, julio, y así se puede comparar el posicionamiento, si se ha mejorado de un año a otro, y también si ha aumentado el tráfico orgánico. Hay que tener también en cuenta para aquí, por ejemplo, otras variantes como puede ser, pues estamos, como digo, en gafas de sol. Si te viene un junio horrible que llueve muchísimo, lógicamente a lo mejor no puedes comparar tampoco de forma real con junio del año pasado. O tenemos la pandemia, que no puedes hacer comparativas con años de la pandemia, según el negocio en el que estés, porque se te puede ir todo, puedes extraer conclusiones erróneas. Para esto es muy importante la documentación, ¿eh? Mm. Porque a lo mejor no te acuerdas de lo que pasó esa estación, ese mes, esa semana, incluso a veces. De oye, es que tuvimos rotura de stock y de repente se me va. O sea, que ese tipo de cosas, la documentación te va a ayudar mucho para cuando tengas que mirar para atrás. Sí, sí, es importante tenerlo todo bastante controlado. Y luego tenemos también otro elemento importante, que es la marca, el tráfico de marca. Al final, el tráfico de marca depende de todos los canales, incluso de canales offline como pues, televisión, anuncios en la calle, lo que sea. Si el tráfico de marca crece, va a crecer el canal probablemente de Google Ads, porque habrá una campaña de marca, o a lo mejor por Facebook también aumenta algo. También aumentará en orgánico porque se busca más la marca y nos llega más a través de nuestro canal. Si por lo que sea la marca cae, de aquí lleva 12 meses que cada vez se busca menos la marca por cosas ajenas al SEO, pues vamos a ver que el tráfico orgánico va a ir cayendo y sobre todo al caer el tráfico de marcas, que es un tráfico que va a ser el que más va a comprar, sobre todo veremos ahí un descenso de conversiones, de transacciones, de ingresos. Al igual que, por ejemplo, siempre hay que tener la marca en consideración con nuestros compañeros de Google Ads. O sea, nuestros compañeros de Google Ads, si no había una campaña de marca y de repente hay una campaña de marca y la marca es muy potente, vamos a ver que el tráfico orgánico va a caer un montón. Si de repente se han quedado sin presupuesto una semana o lo que sea, de repente el tráfico va a aumentar. Entonces hay que tener muchos en cuenta y mi recomendación siempre es, sobre todo en Search Console, que se pueden filtrar muy bien, mirar los clics e impresiones quitando el tráfico de marca. Cierto. Vale, nos queda la última parte de todo esto, los objetivos, que es cuando llega el famoso día de dar y pedir explicaciones. En algún momento alguien entrará, verá los números y tendrá que juzgar si está funcionando, si no ha funcionado. Ya hemos visto que el tema de los porqués es lo más complicado, incluso cuando va hacia arriba o hacia abajo, porque alguien que no sabe de SEO y ve que el SEO va como un tiros podría decir, oye, dale más al botón ese de vender, que nos está funcionando muy bien. Y al revés, igual, ha podido ser toda una debacle y el ejemplo que ponía Víctor de la Fórmula 1 es muy claro y es que si los de al lado lo han hecho muy, muy bien, no significa que tú lo hayas hecho mal. Es simplemente que, por lo que sea, pues ellos han dado un poco más con la tecla. Que buena suerte acertando también esa tecla, porque ni siquiera ellos sabrán exactamente cuál es. Que ya no es tanto que el SEO tarde en verse lo que haces hoy 6 meses, es que durante esos 6 meses tú sigues haciendo cosas. Entonces, ni siquiera es
una disciplina en la que tú puedas aislar por completo tus acciones de los resultados. Es una disciplina bastante para estoicos, esto del SEO, porque es muy complicado de Sí. separar las acciones de los resultados. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero es verdad que teniendo todo eso en cuenta, en algún momento alguien sentado en una silla dirá, oye chicos, esto ha ido bien o ha ido mal, ¿cómo evaluamos esto? Fran, ¿cómo lucháis vosotros con ese tipo de conversaciones? Pues como bien has dicho, realmente hay veces que es un poco una lucha, ¿no? A la hora de, de poder explicar, ¿no? Y poder evaluar, ¿no? Todo lo que son los objetivos, al igual que es muy importante establecer objetivos, saber cómo medirlos, es importante saber evaluarlos, ¿no? Al final es una parte muy importante que tenemos que llevar a cabo. En este caso, bueno, pues podemos diferenciar pues, de manera fácil, por ejemplo, pues entre dos formas, ¿no? Se ha cumplido, se ha conseguido ese objetivo al 100%, proceso, rendimiento y resultado, ok, la situación ideal realmente, si teníamos el objetivo, pues aumentar el tráfico orgánico en un 15%. Ok, vemos, llegamos, claro, de ahí es muy importante lo que comentamos antes también de documentar y de medir, ¿no? Por el uso de varias herramientas o de herramientas en el que poder luego comparar pues, año tras año o realmente, dependiendo de cómo era el objetivo, pues lo que se pedía y poder decir, pues lo hemos cumplido o en el caso de que realmente tuviéramos, como en el ejemplo que estaba diciendo, el 15% de tráfico orgánico, si llegamos al momento en el que tenemos que dar explicaciones y evaluar y tenemos un 5% más, realmente no se ha llegado a cumplir ese objetivo. Se ha seguido creciendo, pero realmente no hemos llegado a cumplir ese objetivo, claro. Aquí, bueno, yo por eso me gusta diferenciar entre sí y no, pero luego, pues, a nivel cómputo global realmente de que tenemos muchos objetivos, pues hay algunos que se podrán conseguir, otros que no. Y claro, en ese que no, hay que evaluar, hay que ver realmente el por qué ha pasado eso y sobre todo, pues aprender de por qué no para cuando tengamos que volver a poner esos nuevos objetivos. Bueno, pues hay veces bueno, se pasan, ¿no? Hay veces se pasan, no son tan realistas como pensamos, hay otras que sí. Bueno, pues es importante eso para aprender y poner objetivos importantes. Y del mismo modo también hay veces que los SEOs, en nuestro caso, perdemos un poco el foco en lo que hemos hablado antes del negocio, ¿no? Nos centramos, bueno, pues cumplimos nuestros objetivos, pero realmente el SEO, además de cumplir nuestros objetivos, tiene que ayudar a los objetivos de negocio. Entonces, bueno, pues por un lado, cumplir nuestros objetivos es lo principal, pero como hemos comentado antes, teniendo en cuenta también los objetivos de negocio, que es algo importante, ¿no? Que todas las piezas, todos los pilares vayan en la misma dirección. Ok, pues listo. Lo tenemos. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Víctor, por pasaros por aquí. Y nos vemos en otra. Muchas gracias. Gracias, chao. Y a ti, querido oyente, muchas gracias también por escucharnos una vez más. Decirte que te dejamos en las notas del programa algunos recursos que te pueden venir bien sobre cómo medir y cómo establecer objetivos en SEO, que seguro que te vienen muy bien. Y por supuesto que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.